Llevaba 3 copas de Cabernet Sauvignon cuando vi su rostro por primera vez. Mis papeles de divorcio estaban esparcidos por la mesa de centro, blancos como la nieve contra la caoba, firmados con la caligrafía perfecta de Justin. La lluvia azotaba las ventanas de mi casa vacía en Montgomery. Cada gota era un pequeño instrumento de percusión en la sinfonía de la naturaleza sobre mi fracaso. 35 años, recién soltera, navegando sin rumbo por las plataformas de streaming buscando algo que acallara el silencio ensordecedor. Bienvenidos de nuevo, amantes de la lectura. Hoy hablamos del erotismo oculto en la literatura victoriana. Su voz atravesó mi mente, aturdida por el vino, como un rayo de sol a través de las nubes de tormenta. Su cabello pelirrojo caía sobre sus hombros en ondas que parecían moverse con una fluidez imposible. Esos ojos, más azules de lo legalmente permitido, miraban directamente a la cámara con una intensidad que me hizo sentir que solo me miraba a mí. Profesora Emily Baker, la veo en los comentarios. ¿Qué opina de la represión sexual en Jane Eyre? Me quedé paralizada, con los dedos sobre la pantalla del móvil. ¿Cómo demonios sabía esta desconocida quién era yo? Llevaba semanas comentando anónimamente, o eso creía, en redes literarias, un patético intento de conectar con algo intelectual después de que Justin se marchara. Escribí rápidamente. La tensión entre Jane y Rochester existe precisamente porque, en gran medida, no se habla de ella. El corazón me dio un vuelco cuando leyó mi comentario en voz alta, con esos labios carnosos formando cada sílaba con precisión. Exactamente. Por eso me encanta tener profesores de verdad entre el público. Algo en su forma de decir, profesor, me hizo reaccionar de una forma que no había sentido en años. Una opresión en el bajo vientre, un calor sofocante en las mejillas. Le eché la culpa al vino, claro. ¿Qué otra cosa podía ser? La observé durante otra hora, fascinada por su análisis, sus gestos, la forma en que, distraída, se acomodaba mechones de su pelo canoso tras la oreja. La soledad que me asfixiaba desde que Justin se fue pareció disiparse, aunque solo fuera temporalmente. Para cuando se despidió, soy Laura Williams, recordándote que las mejores historias son las que nos incomodan, ya me había suscrito, activado las notificaciones y seguido sus redes sociales. Interés académico, me dije, curiosidad profesional. Esa noche, soñé con mi pelo rojo derramándose sobre las almohadas, con mis dedos entrelazados. Desperté empapada en sudor, confundida y respirando con dificultad. Los papeles del divorcio seguían en la mesita de centro, pero por primera vez, no parecían lo más importante de la habitación. Durante las semanas siguientes, programé mis tardes en torno a los streams de Laura. Me convencí de que era la estimulación intelectual lo que ansiaba, no su sonrisa ni los destellos de su apartamento al fondo, estanterías organizadas por color en lugar de por autor, una vieja máquina de escribir sobre un escritorio junto a la ventana. ¿Qué haces, Emily?, me susurré una noche, viéndola hablar de los matices feministas en la ficción moderna mientras mis dedos se cernían sobre la donación. Batten ya había dejado 3 comentarios, cada uno cuidadosamente redactado para sonar brillante pero informal. Ya no reconocía a la mujer del espejo, esa persona que corrió a casa para ver a un crítico de libros en streaming, que sintió que se le aceleraba el pulso cuando Laura decía su nombre de usuario, que se preguntaba a qué olería la piel de Laura, cómo sonaría su risa de cerca. Era una locura. Era inapropiado. Probablemente era estudiante de la universidad donde yo daba clases, y sin embargo, mañana a la misma hora, amantes de los libros, dijo Laura al final de su transmisión del viernes, guiñándole un ojo a la cámara. Profesor Baker, comentaré el texto que sugirió, así que no se lo pierdan. Sentí un vértigo inesperado. Se acordó de mí, me destacó. Lo que no sabía entonces, no podía haber sabido, era que Laura Williams no era una streamer cualquiera.
Estaba inscrita en el semestre de otoño de mi curso avanzado de teoría literaria y me había estado observando mucho antes de que yo la viera. Laura me había visto 3 semanas antes de que yo entrara en su canal. Más tarde me contó que tuvo ese momento de infarto al reconocerme cuando mi nombre de usuario apareció en su chat. Professor Baker de la Universidad de Montgomery, susurró en su apartamento vacío, casi derramando el té. Había cursado mi curso de introducción a la literatura británica el semestre anterior, pero se sentaba en la última fila, callada y observadora. Nunca me había fijado en ella. ¿Cómo pude haber pasado por alto ese pelo ardiente, esos ojos inteligentes, mientras yo estaba ocupado ahogando las penas de mi divorcio y obsesionándome cada vez más con sus transmisiones? Laura creaba contenido específicamente diseñado para captar mi atención, temas que recordaba de mis conferencias, libros que había mencionado que me encantaban, teorías sobre las que había publicado. Me cortejaban sutil y expertamente a través de la literatura, y yo no tenía ni idea. Tengo una confesión que hacer. El mensaje de Laura apareció en mi bandeja de entrada privada un martes por la noche. El sonido de la notificación me sobresaltó, salpicando mi blusa de seda con merlot. De hecho, soy estudiante en Montgomery. Estoy en el programa de posgrado de literatura comparada. Mis dedos se cernían sobre el teclado, sintiendo un escalofrío que me recorría el pecho. Esto era inapropiado. Estaba pasando la raya. Era emocionante de una manera que no quería explorar. Me sonó tu nombre de usuario, mentí. ¿Qué clases has tomado? La conversación fluyó con naturalidad tras esa incomodidad inicial. Hablamos de Woolf y Austen, de las virtudes de la narrativa en primera persona y de los fracasos de la crítica literaria moderna. Las horas pasaron como minutos. La lluvia fuera de mi ventana había parado y vuelto a llover 2 veces antes de que me diera cuenta de lo tarde que se había hecho. Me encanta cómo funciona tu mente, escribió a las 21:07 am. La forma en que conectaste la brutalidad de Heathcliff con su trauma infantil en tu artículo de 2018 cambió por completo mi forma de leer Cumbres Borrascosas. Me senté en la oscuridad de mi sala, mirando esas palabras en la pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien elogió mi trabajo académico con tanto entusiasmo? Justin había dejado de asistir a mis clases. Años atrás, alegando que lo aburrían, mis colegas asentían cortésmente en las reuniones de la facultad, pero rara vez participaban en mi investigación. Gracias, respondí, sintiéndome ridículamente vulnerable. A veces me pregunto si alguien realmente lee lo que publico. He leído todo lo que has escrito, fue su respuesta inmediata. Incluso tu tesis de licenciatura sobre el encarcelamiento metafórico en Jane Eyre. La biblioteca tiene una copia. La imagen de Laura buscando mi tesis de décadas de antigüedad me revolvió el estómago. Podía imaginarla inclinada sobre esas páginas, con su cabello rojo cayendo hacia adelante, los dedos trazando mis palabras escritas mucho antes de que ella naciera. La intimidad era abrumadora. Nuestros mensajes continuaban cada noche después de sus transmisiones. Establecimos límites, nada de hablar de sus cursos actuales ni de sus calificaciones, nada de vernos en persona hasta que terminara el semestre. Distancia profesional en público, pero en privado, esas conversaciones digitales se convirtieron en lo mejor de mi existencia. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó una noche. No tu nombre de usuario ni profesor Baker, solo tú. Emily, respondí. La simplicidad de la respuesta fue como caminar desnuda bajo la luz de la luna. Emily, me respondió, y juro que podía oír su voz diciéndolo, probando cómo se sentía en su lengua. Hermosa. Toqué la pantalla, recorriendo las letras de su nombre, Laura. Su forma de pensar, la audacia de sus interpretaciones literarias, el sutil coqueteo que se entretejía en nuestras conversaciones académicas.
Hacía tanto tiempo que no sentía este tipo de estimulación intelectual acompañada de algo más, algo que me ponía la piel demasiado tirante, demasiado sensible. Una tarde lluviosa de viernes, mientras los truenos retumbaban sobre Montgomery, Laura envió un mensaje que me dejó sin aliento. Mañana estaré en el Cornerstone Café a las 2. Sé que dijimos que no nos veríamos, pero estaré allí trabajando en mi tesis. Si alguien viniera a tomar un café y me reconociera de mi Stream, sería pura casualidad, ¿no? No lo planeé para nada, no respondí. No podía responder. Porque ¿cómo iba a decirle a esta joven brillante que yo, una profesora respetada con plaza fija y una reputación que mantener, me había pasado la tarde investigando qué tono de lápiz labial le quedaría mejor a mi tez? Mientras fingía que no había decidido entrar sin querer en ese café mañana, el patio de la Universidad de Montgomery estaba bañado por la luz del sol otoñal, dorado y cálido como la miel a pesar del frío del aire. Había pasado 40 minutos preparándome, lo suficientemente informal como para parecer casual, lo suficientemente elegante como para lucir lo mejor posible. La ironía de prepararme para un encuentro casual no se me escapó. La vi antes de que ella me viera. Laura estaba sentada en un banco de piedra bajo un arce, cuyas hojas eran de un carmesí brillante que, de alguna manera, complementaba a la perfección su cabello. Llevaba un suéter verde bosque y garabateaba frenéticamente en un cuaderno, completamente absorta. Algo me oprimió el pecho, una sensación a la vez extraña y familiar. Ya no era solo atracción intelectual. Ya no podía esconderme tras esa ficción conveniente. Mis tacones resonaron. Contra el camino de cemento, a 10 pasos de distancia, Laura levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron momentáneamente antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Hoy no llevaba lápiz labial, solo un toque de brillo de labios que reflejaba la luz del sol al abrir los labios. Profesora Baker, dijo, con la misma voz que en sus sueños, aunque de alguna manera más melódica en persona. Que Laura pronunciara mi nombre le parecía peligroso allí, al descubierto. ¡Qué casualidad verla aquí! ¡Qué coincidencia! El tono juguetón de su voz dejó claro que ninguna de las dos lo creía. Señaló el espacio a su lado en el banco. ¿Me acompaña? Dudé, observando el patio en busca de caras conocidas. Algunos estudiantes estaban tumbados en el césped, pero ninguno parecía notar nuestra presencia. Aún así, era arriesgado. Debería alejarme, mantener la distancia profesional. En lugar de eso, me senté, dejando unos centímetros de separación. Trabajando en algo interesante, pregunté con la cabeza hacia su cuaderno, mi tesis, en realidad. Esperaba comentarte algunas ideas. Inclinó el cuaderno para que pudiera ver las páginas llenas de su pulcra caligrafía. No como mi profesora, sino como Emily. La forma en que pronunció mi nombre, como si fuera algo preciado, algo secreto, me inundó una calidez que no tenía nada que ver con el sol otoñal. Hablamos de literatura durante una hora, pasando gradualmente del análisis formal a la interpretación personal, de la distancia académica a la conexión íntima. Me fijé en todo de ella, la pequeña cicatriz sobre su ceja derecha, la forma en que se recogía el pelo tras la oreja cuando pensaba profundamente, el ligero aroma a vainilla y libros viejos que envolvía su café. Finalmente, sugirió cerrar su cuaderno. Conozco un lugar fuera del campus. El Cornerstone Café era pequeño, con poca luz y, afortunadamente, vacío de estudiantes. Nos sentamos en una mesa de la esquina, rozándonos las rodillas de vez en cuando. Cada roce accidental me provocaba una descarga eléctrica, inoportuna pero innegable. Eres diferente de lo que esperaba, dijo Laura, revolviendo su café con leche. La cuchara tintineó contra la porcelana, con un sonido extrañamente musical. ¿Cómo es eso?, pregunté, en clase, eres muy reservada,
pero en tus mensajes y ahora, se inclinó hacia adelante. Hay mucho más en ti. El divorcio cambia a la gente, se me escaparon las palabras antes de que pudiera pensarlas. No había querido mencionar a Justin, ni meter mi matrimonio fallido en esta situación frágil e indefinida entre nosotros. La mirada de Laura se suavizó. Dime. Así lo hice, sobre el enfriamiento gradual, las cenas silenciosas, las vacaciones separadas, la traición final con su colega de marketing, los papeles firmados sin lágrimas de ninguna de las partes porque para entonces ya éramos fantasmas el uno para el otro. Nunca te mereció, dijo Laura cuando terminé, en voz baja y feroz. Sus dedos rozaron los míos sobre la mesa, un roce tan breve que quizá lo imaginé, pero el calor persistió en mi piel. ¿Qué te parece cenar?, preguntó. En mi casa esta noche, debió haber notado la vacilación en mi rostro, porque añadió rápidamente, discutir teoría literaria, la creciente brecha entre el posmodernismo y el metamodernismo. Muy académico. Ambas sabíamos que no era académico en absoluto. No debería. La respuesta responsable. ¿Pero lo harás? Me miró a los ojos, desafiante. La Emily de antes habría dicho que no, el profesor Baker, sin duda, habría dicho que no. Pero esta nueva versión de mí, la que emergía de las cenizas de mi matrimonio, la que se sentía viva por primera vez en años al hablar con esta mujer brillante y hermosa. ¿A qué hora debería llegar? El apartamento de Laura era exactamente como lo había vislumbrado en sus sueños, estanterías organizadas por colores, una máquina de escribir antigua junto a la ventana. Pero ahora podía oler el pan recién horneado, oír ya suavemente por altavoces ocultos, sentir la suavidad de su sofá bajo mis dedos. Comimos pasta que ella misma había preparado, bebimos demasiado vino y, poco a poco, pasamos de estar sentadas en extremos opuestos de su sofá al centro, con los muslos tocándose, los hombros rozándose. Cuando alargó la mano hacia la botella de vino, sus dedos rozaron mi muñeca. Ninguna de las dos lo reconoció, pero ninguna se apartó. Emily, dijo en voz baja, mi nombre era una pregunta. Me giré para responder y encontré su rostro a centímetros del mío. El tiempo se detuvo mientras nos quedábamos al borde de algo irreversible. Sus ojos se posaron en mis labios y luego volvieron a subir, pidiéndome permiso. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, suaves e inquisitivos, comprendí con absoluta claridad que había estado esperando este beso toda mi vida sin saberlo. El beso persistió en mis labios mucho después de haber regresado a mi casa vacía. Me rocé la boca en la oscuridad de mi habitación, recordando la suavidad, la presión tentativa que rápidamente se transformó en algo más anhelante. Nos separamos, sin aliento, los ojos azules de Laura abiertos de par en par por la maravilla, mi corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como si intentara escapar. He querido hacer esto desde el primer día que estuve en tu clase, susurró. Debería haberme horrorizado. Debería haberme disculpado, haber puesto límites y haberme ido de inmediato. En cambio, me incliné y la besé de nuevo, más profundamente esta vez, enredando mis dedos en ese pelo rojo increíblemente suave. Ahora, sola en mi cama, miré al techo e intenté comprender lo que me estaba sucediendo. ¿Se trataba específicamente de Laura o simplemente era vulnerable después del divorcio? ¿Siempre había existido una parte de mí esperando ser descubierta? Pensé en Justin, en nuestros besos superficiales en los últimos años, en el sexo mecánico que se había reducido a nada. Había culpado a nuestros horarios, a nuestros niveles de estrés, al enfriamiento natural de un matrimonio largo. Pero tal vez había algo más, algo fundamental e inmutable en mí. A la mañana siguiente, cancelé mi horario de oficina y conduje hasta las afueras de Montgomery, donde el río atravesaba colinas boscosas. El otoño lo había teñido todo de naranjas y rojos intensos, como el pelo de Laura,
según mi mente, inútilmente. El aire fresco me llenaba los pulmones mientras caminaba por el sendero desierto, con las hojas secas crujiendo bajo mis botas. Necesitaba espacio para pensar, para ordenar estos sentimientos sin que la embriagadora presencia de Laura me nublara el juicio. Pero incluso allí, los recuerdos de ella me perseguían, el leve sonido que había emitido cuando nuestros labios. Primero, sentí la suave presión de su mano en mi cintura. El sabor a vino en su lengua. Mi teléfono sonó con un mensaje: Laura, pensando en ti. Anoche fueron 3 puntos pulsando en la pantalla. Luego, me quedé sin palabras. Y se supone que debo ser buena con las palabras. Sonreí a mi pesar, sentada en un tronco caído con vistas al río. El agua corría abajo, constante y cambiante a la vez. Necesito tiempo, respondí, honesta pero sin rechazo. Este es un territorio nuevo para mí. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió de inmediato. No me voy a ninguna parte. Pero no se trataba solo de Laura y de mí, había consideraciones profesionales. La Universidad de Montgomery no era precisamente progresista, sobre todo los profesores mayores. Los rumores empezaban de inmediato: ladrón de cunas, crisis de la mediana edad, depredador. Mi puesto no me protegería de las consecuencias sociales. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de revivir ese beso. No podía dejar de preguntarme cómo sería despertar a su lado, ver su rostro a primera hora de la mañana, con el pelo despeinado. Pasaron 3 días. Me sumergí en el trabajo, corrigiendo exámenes con precisión mecánica, asistiendo a las reuniones del profesorado con atención forzada. Cada noche, Laura y yo intercambiábamos mensajes cada vez más íntimos, no sexuales, sino revelando historias de la infancia, sueños secretos, miedos privados. Le contaba cosas que nunca le había contado a Justin en 15 años de matrimonio. Nos vemos, escribió el viernes, en el sendero junto al río. Nadie del campus va allí. Mi parte racional se oponía, el resto de mi ser ya estaba buscando mi abrigo. Ella me esperaba en el inicio del sendero, abrigada con una bufanda verde que hacía que sus ojos parecieran de un azul imposible contra el fondo otoñal. Caminamos en silencio durante varios minutos, cerca pero sin tocarnos. Los únicos sonidos eran nuestros pasos y el río que corría a nuestro lado. Tengo miedo, admití finalmente, mi aliento visible en el aire frío. ¿Del qué dirán? Se detuvo y se giró hacia mí. ¿De eso? ¿De perder mi prestigio profesional? Dudé, pero me obligué a continuar. ¿De cuánto te deseo? Es abrumador. Laura extendió la mano lentamente, rozando las yemas de sus dedos con los míos. Incluso ese pequeño contacto me recorrió la mente. Podríamos coger el mismo libro, susurró. ¿Qué? Como en esas novelas románticas donde sus manos se tocan, coger el mismo libro. Una negación plausible. Me estaba dando una salida, una forma de tocarla que podría explicarse como un accidente. En cambio, tomé su mano deliberadamente, entrelazando nuestros dedos. Su piel estaba cálida a pesar del frío. La conexión fue como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. Se acabó la negación plausible, dije, con la voz más fuerte de lo que esperaba. No entre nosotras. La sonrisa de Laura era radiante. Se acercó, nuestros cuerpos casi rozándose. Podía oler su perfume, algo con vainilla y cedro, y ver cada peca en su nariz. Cuando extendió la mano para tocarme la cara, cerré los ojos y me apoyé en su palma. Me encanta, susurró, y entonces sus labios volvieron a posarse sobre los míos, y todo lo demás, mis miedos, mis dudas, el río caudaloso, el maldito mundo entero,
se desvaneció. Lo que sucedió después de ese beso lo cambió todo entre nosotros, me cambió a mí. Allí, en la orilla del río, oculta por los árboles y el crepúsculo que se avecinaba, Laura Williams me mostró exactamente lo que me había estado perdiendo toda mi vida. Las semanas posteriores a nuestro encuentro en la orilla del río transcurrieron como un torbellino surrealista. Laura y yo establecimos reglas estrictas: no saludarnos en el campus salvo por cortesía profesional, no tener comportamientos sospechosos durante sus sesiones de streaming, y mantener vidas públicas separadas. Sin embargo, en privado, éramos inseparables. Después de que terminaran sus streams, venía a mi casa por la parte de atrás, lejos de miradas indiscretas. Pasábamos horas hablando, besándonos, descubriéndonos de maneras que todavía me sonrojaban al pensar en ellas. Durante las reuniones de profesores, «Quiero ver dónde creciste», dijo Laura una noche, con la cabeza apoyada en mi regazo mientras yo acariciaba su pelo color fuego. Estábamos en mi sala, con la chimenea crepitando contra el primer frío intenso de noviembre. «A veces mencionas la casa de tu abuela, pero nunca con detalles», dudé, mis dedos se detuvieron en su cabello. «Es esta casa, en realidad. La heredé cuando ella murió hace 5 años». Laura se incorporó, mirando a su alrededor con renovado interés. «¿Esta belleza victoriana era de tu abuela?» «Creí que la compraste después del divorcio». «No, la he tenido durante años. Justin y yo vivíamos al otro lado de la ciudad. Cuando se fue, volví aquí». No le conté toda la historia. Como esta casa había estado vacía durante años porque Justin se negaba a vivir en ella, alegando que era espeluznante y tenía un aire de anciana. Como me sentí inmediatamente como en casa al regresar, como si la casa me hubiera estado esperando. «Muéstramelo todo», dijo Laura, levantándose con entusiasmo infantil. «Cada rincón. Seguro que este lugar guarda secretos». Me reí, tomándole la mano. «Es solo una casa vieja, Laura, no existe una casa vieja, no una con tanto carácter como esta». Le enseñé el recorrido, el comedor formal que nunca usábamos, el solario que necesitaba reformas, el tercer escalón que rechinaba y que siempre quise arreglar. Laura lo tocó todo con reverencia: la barandilla tallada a mano, la vidriera del rellano, los pomos antiguos de las puertas. «¿Qué hay ahí?», preguntó señalando una puerta al final del pasillo del piso de arriba. «Mi estudio. Siempre he querido organizarlo. Es donde puse todos los papeles y libros de mi abuela cuando me mudé. No he tenido el coraje de revisarlos bien». Los ojos de Laura se iluminaron. «¿Puedo ver, por favor?» «Me encantan los libros antiguos». No pude resistir su entusiasmo. Al abrir la puerta, vi mi espacio de trabajo, un escritorio junto a la ventana que daba al jardín, paredes llenas de estanterías, cajas apiladas en los rincones. Papeles y libros estaban ordenados según mi peculiar sistema de organización, que probablemente a cualquier otra persona le parecería un caos. «Busco un manuscrito específico», expliqué, acercándome a una pila de diarios encuadernados en cuero, una novela inédita de mi abuela. Decía que era su mejor obra, pero nunca la he encontrado. Laura ya estaba examinando las estanterías, pasando los dedos por los lomos, deteniéndose de vez en cuando para sacar uno y examinarlo. «Son primeras ediciones», exclamó, sosteniendo un ejemplar de Alfaro de Virginia Woolf. «Mi abuela era coleccionista y profesora, como yo». «Literatura, sí. De hecho, una de las primeras profesoras en Montgomery, en una época escandalosa». Laura guardó el libro con cuidado y luego se dirigió a otra estantería. Al inclinarse para examinar una fila inferior, frunció el ceño. «Qué raro. ¿Qué es esto?». Apretó la palma de la mano contra la sección de pared entre 2 estanterías. Entra una corriente de aire. Me uní a ella, colocando mi mano junto a la suya.
Efectivamente, un aire fresco me rozó la piel. Probablemente solo el asentamiento de la casa vieja. Estos lugares nunca son herméticos. Pero Laura ya estaba de rodillas, examinando los zócalos. No, mira. Estas marcas. Señaló unas líneas tenues en los zócalos de madera que no coincidían del todo con el diseño de las estanterías laterales. No están fijadas a la pared como las demás. Tenía razón. Aunque la mayoría de las estanterías estaban empotradas, estas dos parecían independientes, aunque nunca me había dado cuenta. Ayúdame a mover esta, dijo Laura, agarrando ya el lateral de la estantería derecha. Cuidado, esos libros están. Pero Laura ya había tirado, y en lugar de avanzar, la estantería se abrió como una puerta, revelando la oscuridad. Ambas jadeamos, tambaleándonos hacia atrás. ¿Sabías esto?, susurró Laura, agarrándome del brazo. Negué con la cabeza, sin palabras. Una puerta oculta en el estudio de mi abuela, en mi casa. Laura cogió su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz iluminaba una pequeña habitación más allá de la estantería, de unos 2,5 por 3 metros. Motas de polvo danzaban en la luz, imperturbables desde hacía años. Emily, susurró Laura, con la voz llena de asombro. Es una habitación secreta. Juntas cruzamos el umbral hacia un espacio congelado en el tiempo. Un pequeño escritorio se alzaba bajo una diminuta ventana con cortinas que nunca había visto desde fuera. Estanterías cubrían las paredes, llenas de libros, cajas y lo que parecían álbumes de fotos. Una tumbona descolorida ocupaba un rincón. Su tela, antes rica, ahora estaba opacada por el tiempo y el polvo. Pero lo que me llamó la atención, lo que me detuvo el corazón, fue el retrato colgado en la pared del fondo. Mi abuela, joven y hermosa, sentada junto a otra mujer de cabello oscuro y ojos llamativos. Tenían las manos entrelazadas, sus expresiones inconfundibles. Emily, dijo Laura en voz baja, acercándose a mí. Creo que tu abuela tenía su propio secreto. El polvo nos hizo estornudar mientras retirábamos con cuidado el retrato de la pared. Mi abuela, joven y vibrante, quizá de unos 30 años, contemplaba a la mujer de cabello oscuro a su lado con una adoración manifiesta. Sus manos no solo estaban entrelazadas, sus dedos estaban íntimamente entrelazados. Con razón este retrato había estado escondido. Elizabeth Baker. Laura entrecerró los ojos al ver la pequeña placa con el nombre en el marco. Limpiando décadas de polvo, Josephine Mercer, 1953. Nunca conocí a una Josefina, susurré, recorriendo con la mirada el rostro pintado de mi abuela. La Elizabeth de este retrato no se parecía en nada a la abuela severa y correcta que recordaba, la mujer que vestía blusas de cuello alto y me sermoneaba sobre decoro. Esta Elizabeth tenía un brillo en la mirada, una ligera curva en los labios que sugería travesura. Mira esto, gritó Laura desde el escritorio. Había abierto un cajón, revelando docenas de cartas atadas con una cinta azul descolorida. El sobre superior estaba dirigido a mi querida Elisa con una letra elegante. Me temblaban las manos al desatar la cinta. El papel era delicado, amarillento por el tiempo. Desplegué la primera carta con cuidado, temiendo que se desmoronara entre mis dedos. Mi querida Elisa, leí en voz alta, con Laura acercándose a mí. Otra noche sin ti se siente como una eternidad. Montgomery me asfixia con sus juicios y susurros, pero me quedo ahí por los momentos en que pueda verte al otro lado del campus, fingiendo que somos solo colegas cuando mi alma clama por tu contacto. La mano de Laura encontró la mía mientras seguía leyendo. La carta describía un romance clandestino entre dos profesoras de la Universidad de Montgomery a principios de los años 50, mi abuela y esta Josephine Mercer.
Se vieron obligadas a ocultar su relación, reuniéndose en secreto, creando esta habitación secreta como su santuario. Debe haber 50 cartas aquí, dijo Laura, rebuscando en el cajón. Y diarios también. Pasamos horas en esa habitación polvorienta, leyendo a la luz del teléfono de Laura. Los diarios revelaron que Elizabeth Affrey nunca conoció la rebeldía apasionada, luchando contra las limitaciones de su tiempo. Ella y Josephine se conocieron en una conferencia académica en Nueva York, se enamoraron perdidamente y, de alguna manera, lograron conseguir un puesto en Montgomery. Fueron tan cuidadosos, murmuré, hojeando un diario. Se reunían solo aquí, en esta sala, inventando elaboradas historias de tapadera. Como nosotras, dijo Laura en voz baja. Nuestras miradas se cruzaron por encima del diario. El paralelismo era inconfundible. 70 años de diferencia, Laura y yo vivíamos la misma vida cuidadosa que mi abuela, aunque con mucho menos riesgo. La última entrada del diario estaba fechada el 17 de noviembre de 1956. Josephine no vino esta noche. Es la tercera reunión que falto este mes. Algo anda mal. Los Simmons me vigilan constantemente, sobre todo William. Me temo que sospechan, los Simmons, preguntó Laura. Se me heló la sangre, la familia de mi exmarido. Llevan generaciones en Montgomery. William habría sido el abuelo de Justin. No encontramos más diarios después de esa fecha, pero en una pequeña caja de madera al fondo del cajón del escritorio, descubrimos un recorte de periódico, cuidadosamente conservado. Profesora local se marcha inesperadamente, decía el titular. Josephine Mercer, profesora asociada de literatura inglesa en la Universidad de Montgomery, renunció a su puesto y abandonó la ciudad en circunstancias misteriosas. Las autoridades universitarias alegan motivos personales para su repentina partida. Los separaron, dijo Laura. Ura susurró, pálida bajo la tenue luz de su teléfono. La familia Simmons debió de enterarse y hacer algo para que Josephine se marchara. No pude hablar, abrumada por la tragedia que se había desatado en esta misma casa, en esta habitación oculta donde mi abuela había amado y perdido. Miré hacia el salón de Losa y casi pude ver a Elizabeth sentada allí, esperando noche tras noche a una mujer que nunca regresaba. Emily, dijo Laura en voz baja, extendiendo la mano hacia mí. Hay algo más. Me entregó un pequeño libro encuadernado en cuero que estaba escondido debajo del retrato. Al abrirlo, vi la letra de mi abuela, pero no en forma de diario. Era un manuscrito, una novela, La habitación escondida. Leí el título en voz alta, de Elizabeth Baker. Esta es, la novela inédita que mencionó en su testamento. Lee la dedicatoria, me instó Laura, señalando la primera página con el dedo. Para Jay, hasta que nos volvamos a encontrar en un mundo más digno de nuestro amor. Las lágrimas me nublaron la vista. Cerré el manuscrito, apretándolo contra mi pecho como si pudiera abrazar a mi abuela a través del tiempo, decirle que ahora lo entendía, decirle que lo sentía. Los brazos de Laura me rodearon, su mejilla apoyada en mi cabello. Nunca lo publicó, susurró. Mantuvo su historia oculta todos estos años. Vivió 40 años más después de que Josephine se fuera, dije con la voz entrecortada. Se casó con mi abuelo un año después, tuvo a mi padre, creó la fachada perfecta, pero conservó esta habitación, todo aquello que no podía dejar ir. Los labios de Laura me rozaron la sien, una caricia tan suave que casi me destroza. Ahora sabes por qué tu exmarido no quería vivir aquí. Su familia sabía de este lugar, de lo que pasó. Llevan décadas encubriendo su participación en la separación de tu abuela y Josephine. Miré a Laura, comprendiendo de repente. Y ahora la historia se repite. Me enamoré de ti en la misma casa donde mi abuela amaba a Josephine.
Con una diferencia, dijo Laura, con sus ojos azules intensos bajo la luz que se desvanecía. Nuestra historia no tiene por qué terminar igual. La sala de archivos de la Biblioteca Pública de Montgomery olía a polvo y a productos químicos de conservación. Laura y yo llevábamos 3 noches seguidas viniendo, revisando periódicos en microfichas de los años 50, buscando alguna mención de Josephine Mercer más allá del breve artículo sobre su partida. Nada. Laura suspiró, frotándose los ojos cansados. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada, con un lápiz clavado descuidadamente. Incluso agotada y frustrada, era hermosa. Es como si la hubieran borrado de la historia de Montgomery. Probablemente ese era el punto, dije, hojeando otro rollo del Montgomery Gazette de diciembre de 1956. Escándalo evitado, reputación preservada, problema resuelto. Laura me apretó la mano por debajo de la mesa. Nos habíamos vuelto más atrevidas en público, no nos besábamos ni hacíamos nada abiertamente romántico, pero estos pequeños toques se habían convertido en nuestro lenguaje silencioso, un recordatorio de que lo que les había pasado a Elizabeth y Josephine no nos pasaría a nosotras. Espera, dije, deteniendo de repente el pergamino. Mira esto. No se trataba de Josephine directamente, sino de un breve artículo sobre el nombramiento de William Simmons como miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Montgomery en enero de 1957. El momento no podía ser casual, solo 2 meses después de la desaparición de Josephine. Una recompensa, murmuró Laura, acercándose a Vir por resolver el problema. Seguimos indagando, cruzando nombres y fechas. Poco a poco, surgió una imagen. William Simmons había descubierto, de alguna manera, la relación entre las 2 profesoras. En lugar de exponerlas públicamente, lo que habría creado un escándalo que afectaría a la prestigiosa Universidad de Montgomery, había presionado con más discreción. Su familia era dueña del banco que tenía la hipoteca de la modesta casa de Josephine. Había constancia de que esa hipoteca se había exigido de repente en su totalidad, una suma imposible para el salario de un profesor en 1956. La arruinaron financieramente, dijo Laura con la voz tensa por la ira, la obligaron a irse de la ciudad con deudas y luego se recompensaron con el poder en la universidad. Añadí, un poder que han mantenido durante generaciones. El padre de Justin era en ese momento el presidente de esa misma junta. Me recosté en mi silla, conectando puntos que nunca antes había visto. Justin siempre decía que su familia tenía profundos vínculos con la Universidad de Montgomery. Así es como consiguió su puesto de marketing allí nada más terminar el posgrado, un puesto que mantuvo incluso después de tu divorcio, señaló Laura, mientras que a ti, a pesar de tu trayectoria en publicaciones, te siguen pasando por alto para la jefatura del departamento. La comprensión me cayó como agua helada. La influencia de la familia Simmons no solo había afectado la vida de mi abuela, también había estado moldeando la mía de maneras que no había reconocido. Necesito hablar con Justin, dije, levantándome tan bruscamente que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. La bibliotecaria del archivo nos lanzó una mirada de desaprobación. ¿Seguro que es prudente? Laura recogió nuestras notas en voz baja. ¿Y si advierte a su familia? Ya no me importa. La ira que crecía en mi interior se sintió clarificadora, justificada. Han tenido poder sobre mi familia durante demasiado tiempo. Justin aceptó vernos en una cafetería del centro, territorio neutral. Llegó con el mismo aspecto de siempre, camisa impecablemente planchada, reloj caro, esa sonrisa que una vez me cautivó pero que ahora parecía hueca. ¿Alguna vez lo amé de verdad o solo la idea de la vida que representaba? Emily, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí, te ves diferente. Encontré la habitación oculta, dije sin preámbulos. Su rostro cambió al instante,
Un destello de algo antes de que sus rasgos volvieran a una cuidadosa neutralidad. No sé de qué estás hablando. En el estudio de mi abuela, detrás de la estantería, la habitación donde conoció a Josephine Mercer antes de que tu abuelo los separara a la fuerza. Justin apretó la mandíbula. Eso es historia antigua. Lo es. Porque parece que tu familia ha estado usando su influencia para controlar a los Baker durante generaciones, incluyendo haberme pasado por alto para la jefatura del departamento 3 veces. Eso no es. ¿Sabías cuándo nos casamos? ¿Sabías lo de Elizabeth y J? Josephine bajó la vista hacia sus manos, y en ese momento, tuve mi respuesta. Mi abuelo me lo dijo antes de comprometernos. Finalmente admitió que debía saber en qué clase de familia me estaba casando, en qué clase de familia. Mi voz se alzó lo suficiente como para que los clientes cercanos nos miraran. Dijo que había una tendencia en las mujeres Baker que necesitaba vigilancia. La rabia que me invadió no se parecía a nada que hubiera sentido antes. ¿Una tendencia a qué? Justin, a amar, a vivir auténticamente, a diferencia de tu familia, que ha construido su poder sobre la crueldad y el chantaje. No fue así, protestó, pero débilmente. Estaban protegiendo la reputación de la universidad. Se estaban protegiendo a sí mismos. Y tú continuaste la tradición, ¿no? Informando a tu padre sobre mí, asegurándote de que me mantuviera en mi lugar. Justin no lo negó, su silencio fue confirmación suficiente. Me puse de pie para irme, pero hice una pausa. Tu familia destruyó la felicidad de mi abuela. No destruirán la mía. Al salir, mi teléfono sonó con un mensaje de Laura. ¿Cómo te fue? Le respondí, es hora de terminar lo que mi abuela no pudo. Haremos pública nuestra historia, toda. No puedes estar considerando esto en serio, dijo el decano Wilson, mirándome por encima de su enorme escritorio de caoba. Tras él, ventanales que iban del suelo al techo enmarcaban las ondulantes colinas de Montgomery, el otoño dando paso a las primeras heladas del invierno. Publicar la novela de tu abuela y su investigación sobre impropiedades históricas daría una mala imagen a la universidad. ¿Impropiedades? Repetí, sintiendo la palabra como algo agrio. ¿Así es como llamamos a cuando dos personas se aman pero son separadas a la fuerza? El decano suspiró, quitándose las gafas para pulirlas, una táctica dilatoria que le había visto usar en las reuniones de la facultad cuando se sentía acorralado. Emily, tienes un futuro brillante aquí. El puesto de director del departamento probablemente será tuyo el año que viene. Tan transparente, la zanahoria pendía tras años de ser ignorado. ¿Por qué ahora?, pregunté. Me han pasado por alto 3 veces a pesar de tener el mejor historial de publicaciones del departamento. Se volvió a poner las gafas con cuidado. A veces el momento no es el adecuado. Política, ya sabes, política de Siemens. El nombre pendía entre nosotros como un cable de alta tensión. La expresión del decano Wilson lo confirmó todo. La familia de Justin llevaba años bloqueando mi ascenso. Voy a publicar el libro, dije, de pie junto a mi trabajo de investigación sobre lo que le pasó a Josephine Mercer. La Junta no aprobará la renovación de tu titularidad si haces esto. Ni siquiera intento ocultar la amenaza ahora. Tengo la titularidad. La titularidad se revisa. Sonreí, sintiéndome extrañamente tranquilo. Entonces supongo que más me vale hacer un trabajo excepcional. La sala de profesores bullía de susurros cuando entré esa tarde. Las noticias corrían rápido en los círculos académicos. Algunos colegas evitaban mi mirada, otros observaban con curiosidad no disimulada. Mantuve la cabeza alta, sirviendo café con mano firme a pesar del nudo en el estómago. La profesora Baker,
doctora Martha Jenkins, se acercó desde el rincón donde había estado calificando exámenes. A sus 68 años, era la persona con más años en nuestro departamento. Miembro en activo, ¿puedo acompañarla? Nos sentamos en una mesa pequeña, apartada del resto. Marta removió el té metódicamente, observándome con una mirada penetrante que había intimidado a generaciones de eruditos literarios. Conocí a tu abuela, dijo finalmente. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. ¿De verdad? Era profesora nueva cuando ella era jefa de departamento. Fue mi mentora. Marta se acercó, y conocí a Josephine Mercer. El mundo parecía haberse calmado a nuestro alrededor. Nunca mencionaste esto antes. Algunos secretos se convierten en hábitos, dijo Emily. Me dio una palmadita en la mano. He oído que vas a publicar su novela y un artículo sobre lo que les pasó, la participación de la familia Simmons. Marta asintió lentamente. Bien. Es hora. Recogió sus papeles, de pie con la gracia de quien ha navegado por la política académica durante décadas. Tendrás más apoyo del que crees. Tenía razón. En cuestión de días, se formó una facción entre el profesorado, en su mayoría profesores jóvenes y aquellos con la suficiente titularidad como para no temer repercusiones. Pero los miembros de la Junta, muchos de ellos con vínculos con la familia Simmons, estaban furiosos. Se convocó una reunión de emergencia para tratar mis actividades de investigación disruptivas. Laura insistió en acompañarme a pesar de mi preocupación por que se expusiera al escrutinio. Ahora formo parte de esto, dijo con firmeza mientras entrábamos en el edificio de administración, con la lluvia golpeando nuestro paraguas compartido. Además, ya he asumido las consecuencias. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, entramos en la sala de conferencias. 10 miembros de la Junta estaban sentados en una mesa larga, con el padre de Justin, Charles Simmons, en el centro. Mis colegas de departamento ocupaban sillas a lo largo de las paredes. Su presencia era a la vez consuelo y testimonio. El profesor Baker. Charles comenzó sin preámbulos. Su propuesta de publicación contiene acusaciones sin fundamento contra miembros respetados de esta comunidad. Mi investigación está exhaustivamente documentada, respondí, dejando mi carpeta sobre la mesa, que incluía artículos de periódico, registros financieros y testimonios de primera mano. Viejos chismes, desestimó otro miembro de la Junta. La universidad no puede apoyar trabajos que manchen su reputación, continuó Charles. Le recomendamos que se dedique a otras investigaciones si desea conservar su puesto. La amenaza flotaba en el aire. Eso se parece mucho a la presión ejercida sobre Josephine Mercer en 1956, dijo Laura a mi lado, con una voz sorprendentemente firme. La fría mirada de Charles la miró. ¿Y usted es Laura Williams, estudiante de posgrado? He estado ayudando a la profesora Baker con su investigación, enfatizó, volviéndose hacia mí con desaprobación. Involucrar a estudiantes en venganzas personales es inapropiado, profesora Baker. Esto no es personal, comencé, pero Laura me interrumpió. De hecho, es personal. Dio un paso al frente, con los hombros erguidos. Me he retirado de las clases de la profesora Baker y presenté los formularios de declaración correspondientes ante el Comité de Ética. Nuestra relación está documentada y es legal. Un silencio de asombro invadió la sala. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. ¿Has estado? Charles ni siquiera pudo terminar. Termina la frase, saliendo con Laura, añadió con calma. Desde hace meses, a diferencia de 1956,
Existen protecciones para las relaciones entre profesores y estudiantes cuando se divulgan adecuadamente y se eliminan los conflictos de intereses. Sonrió forzadamente. Investigué a fondo la política de la universidad. La tormenta que se desató afuera no fue nada comparada con la de esa sala de conferencias. Llovieron acusaciones, hubo amenazas, pero al final, salimos juntos, con la cabeza alta y los dedos entrelazados. Sacrificaste tu privacidad, dije más tarde esa noche mientras un trueno sacudía las ventanas de la casa de mi abuela, nuestra casa ahora. La lluvia azotaba los cristales, pero adentro, envueltos en mantas en el sofá, estábamos calentitos. No más escondites, susurró Laura contra mi cuello. No para nosotros. Un relámpago brilló, iluminando su hermoso rostro por un instante antes de que volviera a la oscuridad. En ese extraño momento eléctrico, le dije la verdad que había estado conteniendo: te amo. Su respuesta estaba en su beso, en la forma en que me atraía más, en cómo nos movíamos juntas mientras la tormenta arreciaba afuera. Algunas verdades no necesitan palabras. 6 meses después, estaba al fondo de la librería más grande de Montgomery, observando cómo la gente llenaba cada silla disponible. La novela de mi abuela, La habitación oculta, ocupaba un lugar destacado en la entrada. Su elegante portada mostraba una casa victoriana con una sola ventana iluminada bajo su nombre en letra más pequeña, editada con contexto histórico por la doctora Emily Baker. Nerviosa, preguntó Laura a mi lado, despampanante con un vestido verde que hacía que su cabello rojo se encendiera en contraste. Aterrada, admití, ajustándome la blusa por 10ª vez. ¿Y si a nadie le importa una historia de amor de hace 70 años? Preguntó Laura, señalando la sala abarrotada. Creo que eso responde a tu pregunta. Los últimos meses habían sido tumultuosos. Fiel a su palabra, la Junta había bloqueado mi ascenso a jefa de departamento, pero la inesperada publicidad en torno a la novela de mi abuela había atraído la atención de los círculos literarios de todo el país. 3 universidades prestigiosas ya me habían contactado con ofertas docentes. Aún no había decidido si dejar Montgomery. Era satisfactorio seguir siendo una espina en el costado de la familia Simmons. Profesora Baker, preguntó una joven, agarrando el libro de mi abuela. ¿Me firmaría esto? Su investigación sobre las académicas lesbianas en la década de 1950 me inspiró a continuar mi doctorado. Mientras firmaba, más gente se acercó con ejemplares. Algunos querían hablar sobre los aspectos históricos, otros sobre los méritos literarios de la obra de Elizabeth, pero las más conmovedoras fueron las que simplemente me agradecieron por sacar a la luz la historia, sobre todo mujeres mayores que habían vivido épocas de silencio similares. El Montgomery Gazette había publicado un artículo en portada sobre el descubrimiento literario de la década, eludiendo cuidadosamente la política universitaria, pero destacando su importancia histórica. Otras publicaciones habían sido menos comedidas, cuestionando directamente la larga influencia de la familia Simmons en la universidad. Justin se había marchado de la ciudad poco después de aceptar un puesto en Atlanta, Emily. La voz de Laura me sacó de mis pensamientos. Hay alguien a quien deberías conocer. Me condujo hasta una anciana en silla de ruedas cerca de la primera fila. Canosa y frágil, pero con unos penetrantes ojos azules que me observaban con atención. Esta es Margaret Chen, dijo Laura. Me contactó después de leer sobre tu abuela en el Times. Conocí a Josephine, dijo la mujer sin preámbulos, con una voz más fuerte de lo que su apariencia sugería. Enseñamos juntas en Hartford durante 20 años. Mi corazón dio un vuelco. Después de que se fue de Montgomery, Margaret asintió. Nunca dejó de querer a tu abuela. Conservó una foto suya hasta el día de su muerte. Cuando ella
No pude terminar la pregunta. 1998, tranquila en su sueño. Margaret metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Me pidió que le diera esto a Elizabeth si alguna vez podía. Intenté escribir una vez, pero la carta fue devuelta. Ahora puedo dártela a ti. Con manos temblorosas, acepté el sobre, amarillento por el tiempo, dirigido a mi abuela con una elegante letra que reconocí de las cartas en la habitación secreta. Gracias, susurré, con lágrimas a punto de caer. Comenzó la lectura, con pasajes de la novela de mi abuela intercalados con el contexto histórico que yo mismo proporcioné. El público quedó cautivado por la historia de dos mujeres que se encontraron traspasando barreras sociales, creando un espacio oculto para su amor en un mundo que lo negaba. Después, mientras Laura y yo caminábamos a casa por el distrito histórico de Montgomery, empezó a nevar, la primera de la temporada. Copos gruesos y perezosos flotaban entre los charcos de luz de las farolas. ¿Qué decía la carta?, preguntó Laura, su mano enguantada cálida en la mía. Lo leí en privado en la trastienda de la librería, con lágrimas en los ojos. Que Josephine nunca dejó de amarla, que encontró una buena vida enseñando y escribiendo, pero que siempre conservó su fotografía. Que entendía por qué Elizabeth no podía dejar Montgomery con sus obligaciones familiares. Tragué saliva, y que esperaba que Elizabeth también hubiera encontrado algo de felicidad. ¿Encontró la felicidad? Pensé en la abuela que conocí, severa pero amable, apasionada por la literatura, dedicada a sus alumnos. Creo que encontró un propósito. Quizás no sea lo mismo, pero algo. Llegamos a mi casa, nuestra casa ahora, desde que Laura se mudó hacía 2 meses. Dentro, transformamos la habitación secreta en un espacio compartido para escribir, creyendo que a Elizabeth y Josephine les gustaría. El retrato de las dos jóvenes ahora colgaba con orgullo en nuestra sala. Hoy recibí otra oferta, dije mientras subíamos los escalones del porche. Cátedra titular en Yale, con posibilidad de dirigir el departamento. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Emily, es increíble. Significaría dejar Montgomery, esta casa. Abrí la puerta y entré en el calor. Tu carrera en streaming tiene suficientes seguidores como para que puedas continuar desde cualquier lugar, pero tu doctorado también puede terminarse en cualquier lugar, interrumpió. Ya he buscado opciones de transferencia. La miré fijamente. ¿Lo has hecho? ¿Desde qué te llegó tu primera oferta? Sonrió, quitándose el abrigo. Esta casa alberga tu Tori Emily, pero no tiene por qué albergar también tu futuro. En la sala, miré el retrato de mi abuela. Sus ojos parecían seguirme, aunque quizá fuera su imaginación. ¿Querría que me quedara, guardiana de su memoria en el pueblo que la había criado y limitado a la vez? ¿O querría que alcanzara la libertad que ella nunca pudo alcanzar? Lo que tú decidas, dijo Laura en voz baja, acercándose a mí. A donde quiera que vayamos, iremos juntos. La nieve caía con más fuerza afuera, transformando Montgomery en algo limpio y nuevo. Me volví del retrato a la mujer que tenía delante, la brillante y valiente Laura, quien me había ayudado a descubrir no solo la historia oculta de mi abuela, sino también mi propia verdad. Juntos, acepté, acercándola. La habitación oculta del piso de arriba seguiría siendo nuestro santuario secreto por ahora, pero nuestro amor viviría en la luz.